Hola, como bien ha dicho Hilda, soy docente, soy psicopedagoga y perito judicial en pedagogía y psicopedagogía clínica y también tengo 3 niños así. Esta es la presentación que generalmente se utiliza en este tipo de charlas y de eventos. Aunque a mí la parte que me gusta más o que creo que es la más importante, que es la mía personal y es, como también añadió Hilda, es que soy TDAH, Asperger, altas capacidades y el máster, que lo tengo en mis hijos, que también tienen este tipo de trastornos y además trastornos del aprendizaje. ¿Por qué les cuento esto? Miren, es muy sencillo. Para mí lo fundamental es que se sepa cómo sienten, piensan y cómo son capaces de aprender nuestros alumnos, porque sin esto no podemos hacer absolutamente nada. Hay un dicho de maestros que dice, si los alumnos no aprenden de la forma que les enseñas, enséñales de la forma en la que ellos aprenden. Hace no mucho fui a un congreso de trastornos del neurodesarrollo, que suelo ir todos los años, y por primera vez escuché un ponente que expresó de una forma, bueno, que me gustó bastante esta idea. Y lo dijo con un ejemplo de los TEA. Y dijo, es que la gente piensa que los TEA hablan en otro idioma. Y él dijo, y es cierto, es que los TEA parece que hablaran chino. Así que si les quieres enseñar, aprende tú primero el chino y luego les enseñas el español. Bueno, el punto de partida de una educación inclusiva está en que nos sintamos incluidos. Fíjense ustedes que yo cuando me presenté, lo que dije es soy TDAH, Asperger y altas capacidades. Y cuando hablé de mis hijos también les dije son TDAH, no tengo TDAH. ¿Por qué les comento esto de esta manera? Pues porque no tengo algo que me hayan prestado, no tengo una enfermedad que se me vaya a curar, no tengo un objeto del que me pueda desprender. Yo soy así, ¿de acuerdo? Somos así desde que nací hasta el día en que me muera. Yo, mis hijos y todos los que tenemos este tipo de trastornos. La cuestión está en que nosotros también se nos dice, es que parece que estás en otro mundo. Digo, no, perdona, yo estoy en este mundo, soy de este mundo. Y esa sensación de pertenencia, ¿vale?, que necesitamos tener es fundamental. Si a nosotros se nos excluye, ya, ¿cómo vamos a tener una escuela inclusiva cuando yo ya me siento que no soy de aquí? Entonces necesito ser de aquí en todos los contextos, ya sea en el familiar, ya sea en el escolar, ya sea en el laboral, en el que sea, en cualquier contexto. Pero necesitamos ser y pertenecer. ¿Vale? Una vez que dejo esto aclarado, porque no puedo ponerme ahora a explicar cada tipo de diagnóstico, no es el objeto de esta ponencia, pero sí es importante saber que el maestro debe conocer qué tipo de alumno tiene cuando empieza las clases. O sea, cuando yo hablo de qué tipo de alumnado diverso tiene, estoy hablando de diagnóstico. Y hay mucha gente que a los diagnósticos les llama etiqueta. Yo estoy en contra de que se diga que tenemos una etiqueta. Las etiquetas están en el supermercado. En el diagnóstico es el que nos va a dar qué es lo que puedes hacer, ¿de acuerdo? Es el que nos va a decir qué niño tenemos, cómo puedo yo manejarme con él, qué necesidades tiene. Pero no es importante solamente para el docente saber el diagnóstico, es que el niño también lo tiene que saber, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Es muy sencillo, uno no va al médico y el médico te dice, mira, tienes algo, pero no te preocupes, no te digo qué es, para que no tengas una etiqueta y te vas para casa. No puede ser, ¿de acuerdo? Nosotros necesitamos saber lo que tenemos, porque así nosotros también podemos generar herramientas de la misma forma que el docente también las necesita. Entonces también forma parte de la inclusión. Bueno, no es obligación del docente, y es cierto, el diagnóstico. El diagnóstico lo tiene que hacer el equipo de orientación, bueno, un psiquiatra, un psicólogo, quien tenga que diagnosticar. Es verdad que los psicopedagogos
pues diagnosticamos unas cosas, los psiquiatras diagnostican otras, unas cosas necesitan diagnósticos clínicos, otras cosas no. Pero el maestro sí tiene que saber en qué consiste cada uno de los diagnósticos. Al menos cuando empieza el curso, es interesante que se cojan todos los expedientes que se tienen y se lean. Lo que no puede ser es llegar a mitad de año, a mitad de curso escolar, y que entonces cojan y venga la madre a hablar o vea cualquier cosa y entonces diga, anda, es que no sabía que este niño tenía TDAH. Pues es que hemos desperdiciado un montón de tiempo, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la capacidad de observación que puede tener el docente si hay algo que no funciona, si hay algo que se sale de los patrones normales que nosotros consideramos y que hay algún niño que quizás se ha escapado el tema de la valoración y no podemos, ¿de acuerdo? Hay trastornos que son obvios, el síndrome de Down es obvio, la discapacidad auditiva es obvia, un niño con una discapacidad física también, un niño con una discapacidad visual, pero hay trastornos totalmente invisibles, el TDAH, el autismo en su versión de Asperger, el trastorno del aprendizaje. Todos estos trastornos son completamente invisibles y depende mucho de que nosotros seamos capaces de ver si hay algo que nos esté llevando ahí. Fíjense ustedes que hay niños que llegan y se portan fatal, ¿no? Tienen un comportamiento totalmente disruptivo. ¿Qué es lo primero que pensamos? Que qué malos son, que mal educados, que la madre no sabe ponerle normas. Sin embargo, no se nos ha ocurrido pensar que el tema de la conducta es comórbido, es decir, aparece siempre o casi siempre con trastorno del lenguaje, con trastorno del aprendizaje, con TDAH, incluso con altas capacidades, con algún Asperger que sea bastante prepotente, como a mi hijo cuando le dijeron que lo que tenía era síndrome del niño emperador. O sea, parece como que yo lo consentía un montón y el niño lo que tenía era unas altas capacidades impresionantes y un Asperger, ¿no? Entonces, bueno, se aburría en clase, era un desastre. Cuando a mí me dijeron que yo tenía TDAH y que yo era TDAH y altas capacidades, fíjense que a mí se me quitó de encima como el peso más grande del mundo. Yo en ese momento dije, anda, es solo eso. O sea, esas etiquetas que sí son etiquetas, la de mala, vaga, gandula, malcriada, eso que sí son etiquetas y muy dañinas, de repente tuvieron un significado totalmente positivo y como un relax en el que uno dice, ¡ah! Bueno, hay una explicación, genial, ¿no? Ahora, lo gracioso de todo, que además es bastante irónico, es que cuando me diagnosticaron TDAH, claro, la psiquiatra me dice, ¿cómo va a ser que tú, con la cantidad de medicación que necesitas, con este pedazo de TDAH y con una vida normal? Ya había hecho 2 carreras, había hecho pues magisterio y había hecho filología, ¿no? Entonces dice, tenía ya los 3 niños, una vida pues bastante normal, y me dice, ¿cómo tienes una vida normal? Aquí hay algo, ¿te puedo hacer un test de inteligencia? Claro, y dije, bueno, pues venga, vale. ¿Qué pasa? Que había compensado con un cociente intelectual muy alto todas esas carencias que se suponía que tenían. Pero claro, ahora actualmente tú le dices, una mamá dice, tengo un niño con altas capacidades, y la gente te mira y te dice, anda, qué suerte no. Para mí eso fue una lacra, porque lo único que hizo fue ponerme un cartel aquí así de grande, que decía, eres lista y no lo haces porque no te da la gana. Entonces, claro, el no te da la gana era como decir, es que encima eres peor de lo que ya te estábamos diciendo antes. Fíjense cómo esa percepción, ¿no?, de las diversidades, esa percepción de las diferencias es totalmente subjetiva. Depende del punto de vista en que cada uno lo quiera ver, ¿de acuerdo? Entonces, claro, yo
que estoy en el lado del docente, que estoy en el lado de madre, que estoy en el lado de la persona que lo padece, que lo es, pues entiendo que se pueda percibir de varias maneras. Hay que tener en cuenta que necesitamos sí o sí que se nos entienda y que no se nos vea como bichos raros. Ahí voy entonces con la definición de lo que es una escuela inclusiva. ¿Qué es una escuela inclusiva? Es en la que se imparte una educación personalizada, en la que entran todos los grupos y que existen pues diversidad de habilidades, diversidad de condiciones e incluso diversidad de competencias, ¿no? Bueno, unos las tienen de una manera y otros las tienen de otra. Hablemos ahora de las barreras, porque es verdad, existen barreras, no en todos los centros, no todas las barreras en todos los sitios, pero existen siempre barreras. Lo que pasa es que cuando hablamos de barreras, se tiene un concepto físico de la situación, pero no es así. Existe una gran barrera, es la creencia errónea de que los niños, los alumnos con discapacidad no pueden ser incluidos, no pueden pertenecer a una escuela ordinaria. El tema está en que, fíjense que no es algo que sea solo de una parte. Hablamos de que los propios padres de los niños con discapacidad tienden a veces a subestimar a sus propios hijos, a veces incluso yo creo que a victimizarlos de alguna manera o a sobreprotegerlos. Eso es una barrera, pero también a veces lo hace el docente, porque el niño molesta, pues porque no se puede multiplicar, son 20 y tantos niños en el aula y no puede con todo eso. Bueno, y es cierto, porque es la realidad como docente, aunque la peor parte se la llevan las familias de los niños neurotípicos. ¿Por qué? Porque se oye mucho y con muchísima frecuencia que los padres protestan y preguntan, ¿por qué mi hijo tiene que estar ayudando a otro niño? Lo que tiene que estar en la escuela es aprendiendo, no tiene que estar haciendo la labor de docente. Uy, ya tenemos un problema para la educación inclusiva, porque los padres no nos están dejando ser inclusivos. Otra barrera, y esta sí es física, es la que todo el mundo tiene en mente, que son pues los ascensores, las rampas, pero esas son barreras para niños con discapacidad de movilidad. Existen otras barreras. Aquellos que tienen una discapacidad auditiva no necesitan rampas. Lo que necesitan son sus aparatitos, que el profesor sepa que tiene que mirar a la cara, quizá que el mismo docente u otra persona sepa el lenguaje de signos, pues también. O el sistema Braille para los niños con dificultades, con discapacidad visual. Estas cosas no se hacen. Entonces, ya hemos hablado de este tipo de barreras. Otra, un profesorado que no esté preparado, ¿de acuerdo? Puede ser que no esté preparado porque no quiera estarlo, porque es verdad que hemos llegado a un momento en el que hay ciertos trastornos que no sé por qué llegan a hablarse de ellos por una cuestión de fe. O sea, es que no, TDAH no hay, porque el niño lo que pasa es que es un malcriado y no se está quieto pues porque no le da la gana. Miren, perdonen, no. Está estipulado, tiene su codificación europea, americana, los trastornos existen. Bueno, esos son los que no quieren estar preparados, que en la ignorancia a veces se vive muy bien. Luego están los que sí lo están y aquellos que se rompen el alma, que hay muchísimos docentes así, yo creo que hasta la mayoría, y no tienen los recursos. No tienen los recursos, no tienen las herramientas. ¿Cómo va a ser un docente para 20 y tantos niños en los que por estadística siempre te va a tocar al menos un TDAH, siempre te va a tocar un niño con Asperger en
3, 4 aulas a lo mejor te puede tocar un síndrome de Down, es que siempre te va a tocar alguien. Entonces, no podemos permitirnos el lujo de no creer o de no prepararnos o de no ponernos al día o de no formarnos. Es el pan nuestro de cada día. Nuestra profesión exige eso. Y si somos docentes porque queremos ser docentes y porque nos gusta la docencia, tenemos que hacerlo así. Vale. Otra barrera es la propia legislación en la que nos deja, por desgracia, a muchos niños fuera del sistema educativo. En secundaria se acaba la educación obligatoria y entonces, ¿qué hacemos con nuestros niños con 16 años que ya no tienen la obligación de ir a la escuela y tienen que hacer algo? ¿Quién ha decidido que los niños estos no pueden trabajar? ¿Quién ha decidido que estos niños no quieren hacer otras cosas, no quieren avanzar? Para eso hay otras partes del sistema educativo que están preparadas para ello, pero como no son obligatorias, los que sobran son los que tienen algo. Luego también tenemos otra barrera que es la de programaciones estrictamente rígidas, o sea, programas y currículum que son tan rígidos que parece que no ven la necesidad de hacer cambios o la necesidad de adaptar las condiciones, todas, metodologías, programaciones, todo, a una diversidad que existe realmente. Bueno, pero claro, vamos a ver, hemos dicho que todo esto son barreras, lo he puesto así como un poco feo, pero es lo que hay, es lo que existe y es la realidad en la que estamos. Ahora, también es verdad que la educación inclusiva tiene muchísimos beneficios y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el primer beneficio que tenemos es una interacción social temprana. Los niños empiezan a socializarse a una edad muy pequeña y empiezan a darse cuenta de que hay situaciones diversas con las que podemos estar, ¿vale? Los valores que se van adquiriendo desde muy pequeñitos sobrepasan en sí casi muchas veces la educación que se da fuera o que se da en la casa porque la viven. Otro beneficio importante es la aportación mutua. A ver, es como si tuviéramos el pensamiento de que solamente se van a beneficiar los niños que tienen la discapacidad o los niños que tienen los trastornos, porque los otros, no es así. Es verdad que ellos salen bien parados porque se ven incluidos, pero los otros salen ganando en que son útiles, son capaces de ayudar, son capaces de enseñar. Y si les digo que yo he aprendido más en esta vida por mi situación, por mis hijos y por mi docencia, que todos los años y todos los estudios que tengo, de verdad que debería ser obligado que los niños aprendieran desde chiquititos a ayudarse mutuamente. Yo no estaría hoy aquí si no llega a ser por todo lo que yo he aprendido en mi vida privada, con mis hijos, en mi vida profesional con mis alumnos. A mí estos aprendizajes no me los ha dado todas las carreras que tengo. Por eso al principio les dije que la parte más importante no está en el currículum, está en mi vida personal, en lo que soy y en todo en general, ¿no? En toda mi carrera de familiar, más que nada. Además, otro beneficio, la autoestima, porque ya no tenemos esas etiquetas que nos hace sentir mal, esas etiquetas con las que se supone que sí vivimos, ¿no? La de malos, gandules, no, esas etiquetas acaban mermando completamente la autoestima y quitando hasta el último halo de motivación que uno puede tener, llevando a un niño a una depresión y, por desgracia, actualmente estamos en un momento en el que después del COVID
hemos visto que se ha aumentado en un 200% la cantidad de adolescentes que tienen trastorno de la alimentación. Y estos trastornos de la alimentación no vienen porque quiero estar guapo, porque vienen por otras cosas, ¿no? Vienen porque no me hacen sentir bien, porque tengo la autoestima baja, porque no estoy seguro de mí mismo, y todo eso se puede adquirir en una educación inclusiva. Además, se previene el bullying. ¿Por qué? En el bullying, obviamente, es como el que está por arriba machaca al que está por abajo, pero si todos pertenecemos a lo mismo, no hay bullying, no hay la capacidad de criticar algo a lo que yo pertenezco, ni tampoco algo por lo que yo ya lucho y algo que yo he normalizado. Sin embargo, ahora, actualmente, en este momento, también estadísticamente el bullying ha aumentado muchísimo. De hecho, en los hospitales los adolescentes están en un momento crítico. Cada vez hay más casos de bullying, de intentos de suicidio, de niños que no quieren ir a la escuela. Esto, que es un problema real que estamos viviendo muy duramente ahora, es algo que se puede evitar con una escuela inclusiva.